Respecto a unas dudas que había en la sesión anterior, por ejemplo, de la Tierra, sobre que era redonda y no plana, se manejaba incluso desde Erastóstenes, creo lo mencioné en geometría, ¿no? En la clase de geometría, hace 3 semanas, que Erastóstenes había calculado de manera aproximada el radio de la Tierra. Entonces, sí se sabía que la Tierra era redonda. Y después, más adelante, que también que giraba alrededor del Sol. Los autores que les mencionaba eran San Agustín, San Ambrosio, efectivamente, y San Jerónimo. San Jerónimo también había dicho que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol. Decían que por las posiciones de los meridianos, cómo cambiaba eh, a través de las estaciones, ¿no? Del año. Entonces sí, era algo que se sabía desde la Edad Media. No fue algo que se supiera en la época del Renacimiento con Copérnico o con Galileo. Más bien proponían otro tipo de mecánica de los cuerpos celestes. Más que nada era eso. Se puso de moda cómo describir la mecánica de los cuerpos celestes ya a la luz de nuevas herramientas matemáticas. Incluso siglos más tarde, Gauss y bueno, y otros físicos y matemáticos vendrían a proponer varias ecuaciones matemáticas. Entonces, más que nada, era algo que ya se sabía desde la antigüedad, que la Tierra era redonda y giraba alrededor del Sol. Lo nuevo que vendría a venir en la época del Renacimiento, en la época del siglo XIX, eran nuevas propuestas de cómo se mueven los planetas y cómo se mueven el Sol y las estrellas. Incluso Bernoulli, que de hecho aquí lo voy a mencionar. Bueno, vamos a seguir la clase y ahorita hago esos comentarios, porque de hecho aquí está Bernoulli y otros que voy a mencionar. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, vamos a continuar. Entonces esa es la hidráulica. Es la base de muchos de los vehículos de los que gozamos y muchos dispositivos, muchos más en nuestra vida diaria. La termodinámica estudia los intercambios de calor. Cuando los cuerpos tienen distinta temperatura, intercambian calor entre sí. También hay ondas de calor que se transmiten los cuerpos cuando tienen distinta temperatura. Luego, ese concepto no lo voy a escribir porque ya es más complejo, nada más se los voy a comentar así platicado. La termodinámica estudia los intercambios de calor entre dos o más cuerpos cuando tienen distinta temperatura, pero tiene que ver también con otros mecanismos más complejos, por eso así nada más lo voy a platicar. Óptica. La óptica estudia lentes y espejos. La óptica en sí no estudia la luz propiamente, no. Estudia los efectos de la luz. Es diferente. Estudia más los efectos de la luz en superficies como lentes y espejos. Eso es lo que estudia la óptica. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta acá? De hecho, también es necesario saber lo básico. Por ejemplo, están las fibras ópticas. Las fibras ópticas están diseñadas de tal manera, miren, lo voy a explicar de manera básica. Son muy chiquitas, son muy delgadas. Obviamente son uniformes, son un cilindro. Aquí me salió chueco, pero son uniformes, ¿sí? Bueno. Entonces, el objetivo de la fibra óptica es que una onda o la luz entre en la fibra óptica y se refleja internamente miles de veces y ya hasta que efectivamente sale, tiene una señal de salida por el otro lado, pero ya que tuvo varias reflexiones internas, esto produce que la señal, digamos, la señal de internet de toda una colonia
puede llevarla una sola fibra óptica, una sola nada más. Puede tener la señal de internet de toda una colonia. Bueno, quizás una colonia no, pero sí una manzana. Toda una manzana o casi una colonia, la mitad de la colonia, puede esa señal llevarla una sola fibra óptica. Por eso si el internet te dice que tu fibra óptica está mal, pero la del vecino está bien, es mentira, porque es una sola la que lleva toda la manzana y muy probablemente la mitad de la colonia. Esa es la innovación precisamente. Una sola fibrita óptica de esas puede llevar la información de toda la manzana o media colonia. Es la innovación de las famosas fibras ópticas. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces vamos a continuar. Los estudiosos de estas áreas, los que fundaron estas áreas de la física clásica, aquí están enlistados. Algunos de ellos, son muchos más, son muchos científicos más, muchos físicos, matemáticos, filósofos, muchos más. Nada más que aquí se ponen algunos de ellos, los más famosos o los más o de más relevancia. Empezamos con Tales de Mileto, ya se mencionó en la primera sesión, ¿no? Que fue el primer físico, el primero que estudió las propiedades de las cosas naturales, Tales de Mileto. Después tenemos a Jan Buridan. Jan Buridan fue un sacerdote, un padre de la Iglesia Católica, que introdujo el concepto en física de la fuerza impresa, lo introdujo de manera matemática. También introdujo el concepto de impulso y lo introdujo también en forma matemática. Y de palanca también, el concepto de palanca, el concepto físico. Y los trabajos de Jan Buridan le permitieron a Isaac Newton a establecer las leyes de la fuerza. No digo que Newton se copiara de Jan Buridan, no, sino que se inspiró de esos trabajos. Es lo que se hace en la ciencia. Uno lee trabajos anteriores y en base a ellos uno encuentra algo nuevo, uno hace una innovación. En base a lo que se ha hecho anteriormente, uno toma inspiración, uno lee los trabajos anteriores y ya uno puede ver qué fue lo que le faltó, qué es lo que hace falta, qué problemas todavía no se han resuelto y así uno puede ir innovando. Por eso Newton o Einstein, no me acuerdo cuál de los dos, tenía una frase que decía, he visto cosas lejanas porque me he parado en hombros de gigantes. Decía, Einstein era el que lo decía, he visto cosas lejanas porque me he parado en hombros de gigantes, diciendo que efectivamente sin el trabajo previo, el trabajo de los otros científicos, no voy a poder hacer nada, efectivamente, es porque va innovando en base a los trabajos previos. ¿Sí se entiende? Y en este caso eso hizo Isaac Newton. Retomó los trabajos de Jan Buridan y le permitió establecer las leyes de la mecánica, las bases de la mecánica actual. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta acá? Bueno, después tenemos a Galileo Galilei. Galileo Galilei, él hizo que la ciencia fuera también experimental, que no solamente fuera teórica, que no fuera argumentativa solamente, es decir, que uno vaya argumentando y razonando conceptos, que no solamente uno se quede ahí, sino hay que hacer experimentos para comprobar que esos argumentos son válidos, se deben ver a través de la experimentación. Comprobó que todos los objetos, sin importar su peso, caen al mismo tiempo. Es decir, digamos que una piedra de 100 gramos cae al mismo tiempo que una piedra de 10 kilogramos. Eso lo comprobó lanzando objetos en la torre de Pisa. Entonces, que no importa el peso del objeto, los objetos caen al mismo tiempo, son acelerados al mismo tiempo. Esto también se aplica a una hoja de un árbol, también.
Si no hubiera corrientes de aire, corrientes de viento, una hoja de papel, una hoja de un árbol, caería al mismo tiempo que una piedra. Entonces sí, los objetos son acelerados al mismo tiempo, son acelerados hacia el centro de la Tierra. ¿Sí se entiende? También se le atribuye la construcción del primer telescopio y con ese telescopio descubrió, bueno, y otros telescopios que hizo, descubrió cráteres en la Luna, manchas solares y observó varias estrellas de las cuales ya se conocía, constelaciones, pero las pudo observar a mayor detalle. Digo, las constelaciones ya se conocían desde la antigüedad, ¿no? Por eso los griegos habían establecido las constelaciones del zodiaco, más que no esoterismo, sino que son las constelaciones que observaron en el cielo. Entonces, más que nada por un deseo, como vimos en la clase de geometría, un deseo de ese afán de conocer, ¿no? Como lo vimos en los egipcios en el libro, ¿no? Que les mostré, que el hombre arrastrado por su afán de estudio quiso conocer los ámbitos del cielo. Entonces, sí, ya se conocían varias constelaciones y su comportamiento de las estrellas, pero con el invento del telescopio se pudo observar más la luna y también las manchas solares. Y obviamente, ya con el paso de los siglos se vendrían a construir telescopios más potentes, ¿no? Que pueden llegar hasta ver constelaciones, ¿no? O galaxias, ¿no? ¿Dudas, comentarios hasta acá? ¿Dudas, comentarios, preguntas, participaciones? Bueno, se dice mucho que a Galileo lo persiguió el tribunal de la Inquisición Católica, ¿no? Eh, el juicio de Galileo consiste... Disculpen, espérenme. Disculpen, es la basura la que cobra. Entonces, bueno, ya pasó. Entonces, a ver, hay un comentario. Bueno. Entonces, continuamos. Así el juicio de Galileo consistió en que en su momento estaba enseñando cosas que para su época no estaban comprobadas. Eso se le instaba a Galileo a que enseñara en la universidad, porque era profesor, lo que ya estaba comprobado. Pues obviamente para su época, ¿no? Lo que ya se había comprobado y que lo que todavía no estaba comprobado, que se abstuviera de enseñarlo, que era cuestión de investigarse, pero que no lo enseñara hasta comprobar que efectivamente era cierto. Ya las teorías de Galileo, algunas se comprobarían siglos más tarde, pero en eso consistía el juicio de Galileo. Y bueno, ya hay que decir que no fueron tan duros con Galileo, no crean que lo torturaron ni nada, no crean que lo quemaron, mucha gente equivocadamente cree que lo quemaron. No, Galileo al final de su vida tuvo una buena pensión por parte del Papa. El Papa le dio una pensión y una casa para que viviera el resto de sus días. Entonces no crean que Galileo vivió mal, no, el mismo Papa le mandó a Galileo a darle una pensión y una casa para poder vivir bien. Y durante su juicio también, no crean que estuvo encarcelado. Nada más se le separó de su cátedra, de la cátedra que daba en la universidad, hasta que enseñara cosas que estuvieran comprobadas. Entonces sí, no crean que el juicio fue algo duro. Y no era la Inquisición católica, no era dura como muchos lo creen. Tan solo en la Inquisición católica, al presunto culpable, al presunto imputado, se le dejaba libre, se le perdonaban sus acusaciones, sus crímenes, si se arrepentía. Algo así como la confesión en la Iglesia Católica. Si se arrepentía, se le dejaba libre. Esa era la ley en la Inquisición católica. Si se arrepentía, se le dejaba ir, se le dejaba en libertad. He de aclaro que la Inquisición católica no juzgaba cuestiones de asesinatos o cuestiones graves, no.
La Inquisición católica se encargaba de juzgar herejías, blasfemias y cosas menores, delitos menores, robos, robos menores, y otras cosas menores, que el Estado, bueno, la monarquía le encargaba a la Iglesia Católica que juzgara. Es decir, en esa época, siglo del 14 al 17, había dos tribunales, dos juicios, dos tribunales. El tribunal civil, el de la monarquía, el tribunal del rey, el tribunal dirigido por la monarquía. Y por otro lado, el tribunal de la Inquisición católica. Eran dos tribunales. La monarquía ya se encargaba de juzgar asesinatos, intentos de golpe de Estado, golpes a la corona, faltas de respeto a la autoridad, etcétera. Todo eso lo juzgaba la monarquía. Y ya la monarquía le encargaba a la Iglesia Católica que juzgara robos menores, alteración del orden público, adulterios también, porque como en esa época había una combinación de iglesia-estado, había esa unión iglesia-estado, si era un crimen, era juzgado el adulterio y el abandono de hogar. Bueno, también es juzgado actualmente, pero más el adulterio. Actualmente con la laicidad, lo laico, con la separación iglesia y Estado, el adulterio ya no es delito. Ya en el matrimonio uno puede tener las parejas que quiere y no se considera delito. No, no es delito el adulterio. El engañar a la pareja, el matrimonio, no, no es delito. Pero en la época de la Inquisición, sí, sí era juzgado severamente el adulterio. En Estados Unidos, como sí hay una combinación de religión con el Estado, sí, sí es juzgado el adulterio en algunos estados precisamente de ese país. No en todos, pero sí en algunos estados precisamente de la Unión Americana, ¿no? De Estados Unidos. Eh, pero en México no, con la separación iglesia-estado, muchos crímenes que eran juzgados antes y actualmente no. Un ejemplo de ellos es el adulterio, el engañar a la pareja. Eso lo juzgaba la Inquisición católica. Pero también no crean que torturaban. Una prueba de que no torturaban es que había presos de la monarquía, presos del Estado, presos por el rey, que en las cárceles del rey gritaban insultos a Dios, insultos a la Iglesia Católica, para que los consideraran herejes y los trasladaran de la cárcel del rey a la cárcel de la Inquisición Católica. Entonces muchos presos querían que se fueran trasladados a la cárcel de la Inquisición Católica. Entonces ahí muestra de que efectivamente no juzgaban, que diga, no torturaban, no había tortura en la Inquisición, porque muchos presos por el rey pedían ser juzgados, se pedían estar en las cárceles de la Inquisición Católica. Y no solamente los presos por el rey, también de otras religiones. En la comunidad judía, los judíos también tenían su Inquisición, la Inquisición judía. Y hay documentos históricos de judíos que pedían ser juzgados por tribunal católico, porque confiaban más en sus juicios teológicos, porque los judíos todavía en esa época castigaban con la lapidación, que es la muerte de una persona por lluvia de piedras, hacía pedradas. Eso lo hacían la comunidad judía todavía en ese entonces. Entonces, sí, muchos judíos pedían ser juzgados por tribunal católico, que su caso así de herejía, ese caso de herejía, de blasfemia, fuera juzgado por tribunal católico. Entonces, sí hay documentos históricos. Toda esta información está en un libro, por ejemplo, que se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia, del autor Cristian Rodrigo Iturralde. Lo recomiendo mucho. Igual ahí viene el caso de Galileo, cómo se fue desarrollando. Entonces, con mucha evidencia histórica y incluso de testimonios de historiadores, incluso ateos, ateos que han estudiado la historia y que han dicho efectivamente, la Inquisición católica no es como la pintan en las series, en las películas o en las redes sociales. Incluso mismo historiadores ateos han dicho que efectivamente la Inquisición católica así se manejaba, era casi un tribunal, como dice el título, de misericordia.
Donde fue los casos de quema de brujas fue en la Inquisición protestante, más en Estados Unidos, la Inquisición protestante, no católica, la protestante. Incluso historiadores protestantes lo admiten, como en esa religión, la protestante, fue donde se dio todo esto de la quema de brujas. Muchos casos de quema de personas, supuestamente por hacer brujería, supuestamente. Pero fue en otra Inquisición, no fue la católica. Bueno, eso hay que aclarar porque a veces se confunden, ¿no? A veces hay esa confusión. Incluso también Copérnico, Nicolás Copérnico, no fue juzgado así duramente. De hecho, él, no crean que fue perseguido. Él incluso su tesis de la mecánica de cuerpos celestes se la dedicó al Papa. Ahí el Papa, ¿cómo se llamaba? Era Sixto. Ay, no me acuerdo qué Papa, Sixto cuarto, no me acuerdo. Si no, ahorita en la próxima clase se los digo. Y le dedicó, está en la dedicatoria de su tesis al Papa, donde le tiene esa dedicatoria. Entonces, sí, no, las cosas no son como nos la pintan en las películas, las series o en las redes sociales, ¿sí? Sí hay que estudiarle para saber bien el trasfondo de todo esto. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas, comentarios, participaciones? Ahora, en el caso de Galileo, que solamente ese fue su castigo, que se le separó de su cátedra, porque la iglesia tenía a cargo las universidades, porque la iglesia católica fue la que fundó las primeras universidades. De hecho, fue la universidad, es invento de la iglesia católica, las universidades, porque esto se debe, porque en el catecismo a las personas se les enseñaba no solamente la doctrina católica, se les enseñaba también a leer y a escribir. Y más tarde, pues se dieron cuenta, ¿no? Que también podían enseñar otras áreas, ¿no? Por eso la primera universidad fue la Universidad de Bolonia. Y las primeras carreras, pues fueron las clásicas, medicina y derecho. Fueron las primeras carreras en esa universidad, fundada por la Iglesia Católica. Y en esa universidad había una maestra enseñando, era Dorotea Buca, que era hija de un profesor, pero también por su conocimiento, también se le permitió enseñar en esa universidad de la Iglesia Católica misma. Entonces también es mentira de que a las mujeres se les reprimía antiguamente. No, se producían monjas o otras mujeres conocimientos, sus tesis, y se publicaban. Otro ejemplo es Dorotea Buca, una monja que publicó tesis, bueno, tratados, estudios sobre medicina, filosofía, también obras de teatro. De hecho, óperas, fue la iniciadora, se puede decir, de la ópera. Entonces, sí, y sí, sus óperas fueron puestas en escenas, no fueron ocultadas ni nada. Todas sus obras fueron publicadas en ese entonces e incluso hasta hoy en día. Todavía eh, solamente en las páginas de la Iglesia Católica se venden sus libros en línea. El libro de las piedras que curan, el libro de las enfermedades de Santa Hildegarda de Bingen. Perdón, sí, sí dije, ¿no? Hildegarda de Bingen. Esta es a la que me refiero, Santa Hildegarda de Bingen. Era una monja que sí, que hizo varios estudios de medicina, filosofía, ópera, bueno, la iniciadora de la ópera, Santa Hildegarda de Bingen. Entonces sí, y varias otras que de la antigüedad, nada más que no se mencionan porque precisamente eran apoyadas por la Iglesia Católica, eran apoyadas por la Iglesia, no para nada que eran reprimidas. Por eso es que no se mencionan en círculos feministas, porque como sí tenían esa relación fuerte con la Iglesia Católica, por eso es que no las mencionan. También una matemática de hace 100 años, María Agnesi. Ella no era monja, era civil, era laica, pero sirvió toda su vida a la Iglesia Católica. Tanto que en la iglesia de San Nazaro, en Milán, Italia,
en esa iglesia hay una, hay una placa de su biografía y una pintura, un retrato de ella y una placa ahí describiendo su biografía, describiendo sus aportes en matemáticas y también su entrega en el servicio a la Iglesia Católica. Entonces, pero esos ejemplos no se mencionan por las feministas porque tenían un servicio a la Iglesia Católica, ¿no? Tenían una relación, una devoción a Dios a través de la Iglesia Católica. Entonces sí hay que estudiar bastante, no nada más hay que estar viendo los videos de TikTok o de Instagram o de Facebook, porque sí, mucho es falso. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Bueno, entonces continuamos. Después tenemos a Johann Bernoulli, que en realidad era una familia, la familia de los Bernoulli. Aportaron en física, matemáticas, astronomía, termodinámica. Era una familia que como que se heredaba ese estudio de la ciencia, ¿no? Que se entiende porque antiguamente era muy difícil llevar una carrera en ciencia. Era muy costosa, ¿no? Solamente. Por eso muchos de estos leerán que pertenecían a familias acomodadas, porque si era muy costoso estudiar en ese entonces. Las carreras más accesibles, bueno, eran derecho y un poco medicina, por lo que les digo que era de la Iglesia Católica. Pero ya las de ciencia ya eran un poco ya más difíciles de acceder a ese estudio. Por eso muchos de estos eran de familias acomodadas. Ya otros, por ejemplo, Gauss, bueno, aquí más abajo Gauss, él sí pudo estudiar ciencias porque lo apoyó un profesor. Un profesor fue el que como vio desde niño que él tenía capacidad, fue el que lo apoyó, le dio libros y lo apoyó económicamente para que estudiara, al grado que Gauss es conocido como el príncipe de las matemáticas. Entonces, sí, es bonito a veces leer la historia de la ciencia, la historia de estos personajes, porque luego uno va leyendo cosas interesantes. De hecho, sí, también su maestro de Gauss era muy católico, le hablaba mucho de Gauss, incluso decía, él era muy creyente, no me acuerdo qué religión tenía, si era católico o era otra religión. Pero el punto es que sí, tenía su fe muy fuerte. Cuando Gauss resolvió un problema matemático muy difícil, le mandó en una carta la solución a un colega. Y en esa carta decía, he encontrado finalmente la solución, pero no por mis esfuerzos propios, sino por la misericordia de Dios que me iluminó. Y lo decía en serio, no es que lo dijera en broma, lo decía en serio. Él dijo, Dios que lo iluminó, la misericordia de Dios, que fue lo que lo iluminó. Entonces, sí, muchos de estos científicos, todos tenían su religión. Algunos eran católicos, otros eran anglicanos, otros eran de otra religión, pero todos tenían su fe. Ahorita igual aquí abajo tenemos a Faraday. Faraday era católico, de hecho hasta era diácono, le ayudaba al padre, al sacerdote en la misa a pasar. Ya ven que hay una persona que le va pasando, ¿no? Hay varios objetos, ¿no? En la misa. Entonces Faraday hacía eso, era un acólito o era diácono. Y entonces sí, le ayudaba al padre. Y fue un gran físico, fue de los más grandes físicos que hay. Entonces, eso de que la ciencia es atea es una mentira. No sé, es algo que se empezó a establecer hace unas décadas, unas pocas décadas. Pero todos los fundadores de la ciencia, de la física, las matemáticas, la química, todos tenían su religión. Todos o eran católicos o tenían otra religión. Incluso les digo, tiene pocas décadas, pocos años, no es de mucho de que se quiere hacer esta relación de ciencia con ateísmo, con no creencia, es falso. Porque incluso en la primera misión de la NASA,
Cuando le dieron la vuelta a la Tierra, es decir, antes de llegar a la Luna, primero la NASA hizo una misión para orbitar la Tierra, darle una vuelta a la Tierra en su nave, en una nave. Y en esa primera misión, cuando orbitaron la Tierra, los astronautas leyeron los primeros 12 versículos del Génesis. Es decir, la primera transmisión que hicieron los astronautas a la Tierra fue leer los primeros 12 versículos del Génesis. Ya ni siquiera informaron cómo estaban, sino nada más lo primero que dijeron, lo primerito, las primeras palabras, podríamos decir, la primera transmisión del espacio a la Tierra fueron los primeros 12 versículos del Génesis. Entonces, sí, también tenían su fe muy arraigada. Entonces, es mentira que la ciencia forzosamente deba ser atea, ¿no? No deba ser creyente. Entonces, todavía en la época de la NASA, de los años 60, 70, había una fuerte fe, ¿no? Por parte de los científicos. Bueno, igual en la primera misión a la Luna, unos llevaron, Buzz Aldrin y otros astronautas llevaron Eucaristía, como eran católicos, llevaron Eucaristía para comulgar allá en el espacio, allá en esa misión. Y es algo que no se menciona en muchas ocasiones. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Dudas, comentarios, réplicas, participaciones. Bueno, y después tenemos a Boltzmann, aportó en termodinámica. Volta aportó experimentalmente en el electromagnetismo. Fue más experimental, por eso lo puse aquí en la física clásica. Después tenemos a Nikola Tesla, la leyenda de Nikola Tesla. Es considerado el más grande genio de hasta nuestros tiempos, el más grande que ha existido, incluso superando a Einstein. Este, Tanto así que hay muchas leyendas en torno a él. Hay cosas que ya son comprobables y otras que son leyendas, anécdotas. De lo comprobado es que sabemos que Tesla hizo la corriente alterna y todo el sistema, todo el diseño de la central eléctrica, todo el diseño de una central eléctrica que provea de electricidad a toda una ciudad, todo eso se debe a Nikola Tesla, todo ese sistema lo inventó Tesla. Algunos ya de lo que es leyenda, se dice que él inventó la bombilla eléctrica, la bombilla incandescente, que no fue Edison, que fue Tesla, porque Tesla fue su alumno. Entonces, por ahí dicen que Tesla fue el que lo inventó. Hay otros inventos, muchos otros inventos que son de la autoría de Tesla, pero que llevan el nombre de otras personas. ¿Por qué? No tanto que se los robaran, no, sino que Tesla, como tenía mucha inquietud, mucha genialidad, vendía varios de sus inventos para poder financiarse otros inventos, otras investigaciones. Entonces, él mismo vendía varios de sus investigaciones, varios de sus descubrimientos, inventos para poder financiarse otros. Entonces, por eso muchos de sus inventos llevan el nombre de otras personas. Otra leyenda que se tiene en torno a él es que logró hacer un automóvil a base de ondas electromagnéticas, un automóvil que podía moverse, podía ser conducido sin necesidad de gasolina, sin necesidad de gasolina y sin necesidad de batería eléctrica. Ninguna de las dos cosas, solamente a través de ondas electromagnéticas. Es decir, este nombre de los autos Teslas de Elon Musk no tiene nada que ver con el coche de Tesla, la idea original. Tesla proponía que era un automóvil a base de ondas electromagnéticas, incluso que no necesitara batería eléctrica. Entonces, pero ese invento de Tesla era completamente ecológico, me refiero, no contaminaba para nada. Las ondas electromagnéticas están en nuestro ambiente
son gratuitas y son inagotables, inagotables. Entonces esto le daba en la torre, dejaba en la bancarrota pues a las empresas petroleras y a las empresas de baterías eléctricas. Por eso dicen que el gobierno